Y decirles, hermanas, que como Nuria también me estaba diciendo, recordemos nuestro libro que viene más adelante, Dios primero, en el mes de febrero. Así que estamos trabajando también en el libro, está bien emocionante. Yo también lo he estado estudiando y están bien profundos, así que anímese la que todavía no ha podido conseguirlo, anímese para tenerlo. Bueno, esta historia mía la voy a comenzar a relatar desde el año 1972. Ese fue el año que yo contraje matrimonio, el año que yo me casé. No fue el año que yo nací, pero sí fue el año en que yo nací espiritualmente, el año donde yo conocí de entregar completamente mi vida a Dios. Yo puse 4 partes de mi vida en esta parte que les voy a compartir aquí. Espero que el tiempo pues se pueda tener todo el tiempo me alcance. Pero esta primera parte yo ponía conversión y llamado. Y ponía entre paréntesis integridad. Ustedes van a saber ahora por qué en la historia que yo voy a compartir. Como les dije, me casé en febrero, fue en el mes de febrero, el 26 de febrero. Va a ser este 26 de febrero voy a cumplir 49 años de casada. Me casé muy joven, a los 19 años. Y Julio, mi esposo, tenía 21 años, así que éramos unos muchachitos cuando nos casamos, jovencitos, ¿verdad? En tiempo de esos tiempos nuestros nos casábamos muy jóvenes. Ahora las parejas esperan a veces tener un poquito más de edad, pero nosotros nos casamos muy jóvenes. Nosotros ambos por separado estábamos orando con quién nos íbamos a casar. Y mi petición era muy específica. Que sea un hombre que te tema. Y esa era la oración que yo le hacía al Señor. Y el Señor me respondió mi oración. Aunque el Señor me respondió esa petición, había algo que no había... yo no había seguido al Señor. En mi primer año de casada, yo tenía dentro de mi corazón un conflicto muy grande. Y había dentro de mi corazón celos, envidias y muchas situaciones de enojo, habían contiendas y peleas. Eso estaba dentro de mi corazón. No con mi esposo, sino que yo lo sentía dentro de mi corazón. Yo decía, pero ¿quién me puede ayudar? ¿Quién me puede salvar de esta situación? ¿Quién me puede rescatar esta situación? Y yo en mi primer año pensaba, bueno, yo creo que, yo le había orado a Dios, pero yo pensé como un pensamiento así un poquito raro. Yo creo que esto no va a llegar a ningún lado. Esto me vino así en la mente. No sabía cómo deshacerme de ese paquete de emociones. Esto quería explotar. Yo sentía que era como un volcán que iba a explotar en cualquier momento dentro de mí. Un domingo, la iglesia donde yo me congregaba, que mi padre era pastor, él le gustaba mucho compartir con otras congregaciones y se tuvo un culto unido. Un culto unido fue específicamente en un colegio, en el gimnasio del colegio de Lipa, aquí en Río Abajo. Y mi congregación asistió a ese evento y estábamos muchas iglesias unidas ahí. Y el pastor que estaba predicando, él era un pastor muy conocido. De repente algunas de ustedes que tienen un poquito más de tiempo recuerdan al hermano Pablo, ya él está en la presencia del Señor. El hermano Pablo era un varón, un hombre que él predicaba en la radio y en la televisión después en las noches. Él tenía un programa que se llamaba un mensaje a la conciencia, creo que era, y eran como cápsulas. Y él vino y fue invitado a Panamá. En ese culto yo sentí que yo necesitaba pasar adelante a recibir a Dios en mi corazón, a Jesús. Aunque miren, yo estaba en el coro, yo cantaba y todo lo demás, yo iba a las reuniones, pero yo sentía de que yo necesitaba aceptar a Cristo en mi corazón. Y vino en ese momento pensamiento como diciendo, bueno, ¿qué va a pensar la gente? Tú eres la hija del pastor, ¿qué va a pensar si pasas adelante? ¿Qué van a decir de ti? Y yo literalmente yo me agarré de la silla donde estaba sentada, porque estábamos todos en ese gimnasio,
y yo estaba al lado de Julio, yo sentí que me iba a parar, entonces Julio dice, ¿para dónde vas? Y dije, no, yo voy para adelante, y él se asombró y me peló los ojos, y entonces, no, yo voy para adelante, y yo me dije, aquí, trágame tierra, pero yo voy para adelante, yo tengo que tomar una decisión públicamente de recibir a Jesús en mi corazón, y yo sentía que todas las miradas me miraban, porque yo era la hija del pastor, yo cantaba en el coro, yo me había bautizado muy, muy joven, como a los 12 años, y yo iba a la iglesia. Y en realidad eso fue un gran asombro, por lo menos para mi esposo, y las otras personas no me comentaron nada, pero yo creo que de repente también para ellos fue impactante. En esta parte, cuando yo sentía estos enojos, en la Biblia habla en Gálatas capítulo 5, y voy a decírselos para que podamos ver lo que dice la palabra de eso que me estaba pasando a mí. En Gálatas 5, capítulo 19 al 21, pero voy a leer solamente porque es bastante larguito, ustedes lo pueden leer después en casa. Gálatas 5, del 19 al 21, y voy a resumirlo con el versículo 20. Y dice lo que estaba pasando en mí. Dice, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Más o menos allí en una de esas listas yo estaba metida, ¿verdad? Con esas contiendas que estaban dentro de mi ser. Yo experimenté cuando yo tuve esa oportunidad de pasar adelante públicamente y estar consciente de que estaba pidiéndole al Señor que me ayudara, que Él fuera mi Señor y mi Salvador. Experimenté un cambio en mi ser. Ya no tenía esos arranques de enojo y celos y comencé a ver la vida diferente. Aún la escasez y limitaciones las veía como obstáculos, no las veía como obstáculos las veía como obstáculos que podía vencer. Las limitaciones y la escasez se las veía como obstáculos que podía vencer con gozo. No tenía pena porque éramos muy limitados. Vivíamos con lo necesario. Vivíamos en un apartamento, una casa de madera del tiempo de los franceses. Aquí en Panamá construyeron estas casas, pero esta casa tenía mucho tiempo. Ella estaba, ahí mismo había sido el templo anteriormente, pero ya el templo se había cambiado y habían 4 apartamentos. Nosotros vivíamos en uno de los apartamentos de arriba, pero nosotros teníamos que tener cuidado para dónde pisábamos, porque habían a veces huecos donde podía caer o basura abajo del vecino, y ese era el lugar donde estábamos viviendo. Aquí en esta parte, cuando yo les dije que yo sentí un gran cambio en mi ser, ahí mismo en Gálatas capítulo 5, dice más abajo lo que me pasó. Gálatas capítulo 5, 22 y 23, miren lo que dice. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Se sufrió un cambio en mí. Yo pude experimentar ese cambio en mí. Bueno, nosotros, como vivíamos, yo les decía que vivíamos bastante, teníamos bastante escasez, porque el trabajo que Julio hacía, él era un pintor profesional. Él pintaba los carros preciosos. Él aprendió ese trabajo en su país, que él es natal, y esos trabajos quedaban preciosos, pero había algo, y por eso que yo le puse esta primera parte: conversión y llamado e integridad. Aquí yo primero me convertí, ahora el Señor nos estaba llamando. Nosotros, ya Julio estaba comenzando a ir a las obras, a predicar, a Shepo y a Pacora. Teníamos ese deseo de servir al Señor. Pero en su trabajo, los trabajos que le daban, eran pocos los trabajos que le daban, porque él era muy detallista, se demoraba bastante en el trabajo, entonces lo dejaba hermoso, pero el pago era bastante bajo, no nos alcanzaba. Un día teníamos un amigo que él era un hombre, un líder, un pastor, y él le trajo un trabajo a Julio para que se lo hiciera, pero el trabajo no era para él, el trabajo era para una mujer que era líder
de la escuela dominical. Y bueno, nosotros comenzamos a hacer planes porque el trabajo iba a dar ingresos, iba a traer un buen pago, porque él tenía que pintar todo ese carro. Bueno, él pintó todo el carro. Y cuando fue al pago, ya le llamó a las personas que tenía que entregar el carro. La señora dijo, no, yo no voy a pagar esa pintura, porque a él le faltó que le pusiera una raya blanca que yo quería en el carro. Y la mujer no nos pagó. Y no nos pagaron ni un centavo. Qué triste. Qué cosa más dura. Nosotros estábamos que nos quedamos, dice Julio, pero si ellos no me pidieron a mí, hasta ahora el día de hoy cuando lo recuerdo, dice, ellos nunca me pidieron a mí que yo le pusiera una línea blanca a su carro. El carro quedó como nuevo, hermana. No porque yo era la esposa de él, pero eso era una cosa preciosa. Cómo había quedado ese carro tan como nuevecito. Pero sencillamente no les dio ganas de pagar y no pagaron. Hasta el día de hoy nunca vimos el dinero. Qué triste, porque nosotros teníamos planes de hacer, íbamos a ir al súper, íbamos a comprar, íbamos a hacer. Imagínense, jóvenes, ¿no? Eso fue una decepción muy grande para nosotros. Voy a pasar un poquito más acá. Entonces, saben, el Señor está viendo siempre en nuestras vidas. Él está viendo nuestras vidas. Y Él está viendo todo lo que el hombre está haciendo para bien o para mal. Él está viendo todo lo que estamos haciendo. Y lo más triste que nos daba era, nosotros éramos muy jóvenes. Como les dije, yo tenía, ya prácticamente iba a cumplir 20 años, Julio 22 años. Era una persona mayores, eran unas personas mayores. Y decían pues que amaban a Dios igual que nosotros. Nos dejaron con todas estas ilusiones en el piso. No teníamos para comer. En esa oportunidad, pero Dios, como sabe y ve todas las cosas, Él ve lo bueno y lo malo que hacemos, vio este mal. Dios siempre está mirando, hermanas. Está mirando el mal que te pueden estar haciendo a ti, o puede estar viendo lo bueno que podemos estar haciendo, o también cuidarnos de no hacer mal. Y que eso no le agradó. No teníamos nada para darle. En ese tiempo teníamos a Giselita bebé, José, el hijo mayor. Él tenía ya 4 años, 5 años, y Gisela tomaba mamadera. Y nosotros le dimos, para calmarle su estomaguito, le tuvimos que dar un té azucarado para calmarle, porque ya era noche, ya era tarde cuando pasó eso, y no pudimos comprarle su leche. Pero entonces, al día siguiente, Julio me dice en la noche, mañana temprano voy a visitar a la madre espiritual de él, que ella está viva todavía. Ella tiene 90 y pico de años, está en un hogar, la hermana Isabel de Mendoza. Voy a visitarle y voy a pedir a la hermana Isabel que me preste $20, que me dé un préstamo, porque teníamos mucha confianza con ella. Y cuando en la mañana, pues como le dije, le di esta mamadera a Gisela para que se calmara su estómago. Y pues en la mañana siguiente, cuando Julio se levanta y va a la casa de la hermana, porque vivíamos en una barriada al lado del otro. Ella vivía en Betania, nosotros vivíamos acá en la barriada Domingo Díaz, en el Ingenio. Entonces él se fue caminando y fue a la casa de ella. Y cuando él llegó al portón de su jardín, ella lo vio y se asustó. Y le dice, muchacho, ¿tú qué haces aquí tan temprano? Y no lo dejó hablar. Entonces ella siguió hablando. Él iba a decir, no, hermana Isabel, es que ella no lo dejó hablar. No, es que esta mañana, cuando estaba en mi tiempo de oración, a las 4 de la mañana, pues ella es una mujer de oración, el Señor me dijo, dale a Julio esto, y le dijo una cantidad de dinero. Ella dice, pero ¿cómo voy a decir a Julio que venga acá? Si en ese tiempo no teníamos teléfono. Ella sí tenía teléfono, nosotros no teníamos teléfono. ¿Cómo lo voy a llamar? ¿Cómo voy a hacerlo llegar? Y cuando ella lo vio, ella se sorprendió, porque Dios le había dicho ya que le diera una cantidad de dinero. Y cuando Julio, entonces dice, pero Julio, cuéntame, ¿por qué vienes tan temprano? ¿Qué? Entonces él no tuvo otra cosa que contarle la experiencia. Le contó que bueno que él le contó, quería pedirle prestado por esto y esto.
ella se conmovió mucho. Ella, como dije, la madre espiritual fue la que le compartió de Cristo a Julio, ¿verdad? Y entonces ella se conmovió mucho y le preparó un supermercado. Y cuando Julio llegó a casa, este fue el mejor, uno de los mejores desayunos que hemos comido, porque hemos visto otros milagros de parte de Dios, pero ese fue uno de los mejores desayunos que comimos, con plátano verde, con carne, y eso fue algo bien delicioso. Bueno, vamos a continuar, pues yo escribí mi historia para que no quiero que se me olvide nada, ¿sí? Así que ustedes me perdonan si yo miro nuevamente mi cuaderno por dónde voy. Entonces decíamos que yo le decía que comimos un gran desayuno, pues. En ese tiempo dice que Julio estaba yendo a la obra de Pacora. Él viajaba, iba a predicar. A veces nosotros lo acompañamos. José el hijo mayor, no le gustaba ir a esos viajes misioneros, y entonces él se quedaba con el abuelo y mi mamá, que eran pastores, se quedaba en la iglesia Bautista Redención, que ellos eran pastores ahí, fundadores con otros pastores. Y él se iba a Pacora porque no había quien atendiese la obra, estaban las puertas cerradas. Nosotros a veces lo acompañamos también. Dice que pasaron 6 años y nosotros sentimos el llamado, porque les dije que este primer parte que estoy hablando de mi testimonio, de mi conversión, de nuestro llamado, porque toda esta cosa difícil nosotros entendimos después que era un llamado que Dios nos estaba haciendo. Nosotros no entendíamos que Dios nos estaba llamando a ser misioneros, a ser pastores, porque nosotros ni siquiera habíamos ido a estudiar al seminario. Y esto fue un llamado. El Señor nos estaba como acorralando, pero a veces son situaciones que uno no entiende por qué, en verdad, pasamos esta situación, porque el Señor estaba haciéndonos un llamado, nosotros no entendíamos. Pero sentimos de parte de Dios ir a estudiar al Instituto Bíblico, al Seminario Teológico que está en Arraiján, que se llama Seminario Teológico Bautista. Y estuvimos internos nosotros dos, mi esposo y yo. En ese tiempo se abrieron las puertas porque no había internado. Entramos otras 2 parejas más, éramos 4 parejas, cuatro parejas que entramos, cada uno tenía su apartamento. Y mi esposo, y Gisela, José y yo entramos para pues ellos también estar viviendo con nosotros dentro del internado. Pasaron, esa clase eran 3 años, pasaron 2 años y medio. Y ya prácticamente al graduarme, 6 meses antes de graduarme, yo quedé embarazada. Quedé embarazada de la tercera hija. Eso fue en el año 1977. Yo quedé embarazada de Ángela, mi tercera hija. Nosotros éramos muy activos en nuestra congregación y estábamos estudiando. Él iba a las misiones, pero los fines de semana, pero estábamos, como le dije, internos. Pero al pasar esto, que yo quedé embarazada, yo no pude continuar. Mi vientre creció tanto que yo no pude continuar, porque ahí teníamos que trabajar, hacer trabajo para pagar los alimentos. Ahí estudiábamos, pero también teníamos que pagar los alimentos. Entonces, ¿cómo los pagamos? Trabajando en el mismo seminario. Los varones en el monte, las muchachas trapeando, limpiando ventanas, porque era un edificio de 3 pisos y planta baja. Entonces, era muy emocionante la vida de los seminaristas. Teníamos muchos compañeros solteros y compañeras solteras también. Pero como le dije, éramos muy activos en nuestra congregación. Y como Julio se iba los fines de semana a las misiones, y como no me pude yo terminar en mi seminario, yo no pude continuar y no me pude graduar junto con él. En ese año solo se graduó Julio en los estudios de teología. Y yo en ese tiempo yo caí como en una crisis. Antes de nacer mi niña Ángela, yo caí en una crisis y yo comencé. Nosotros en ese tiempo, como solamente dormíamos 2 días en la ciudad, mis padres nos habían permitido ir a vivir con ellos en su casa. Nos habían prestado un cuarto y ahí nosotros dormíamos.
y después los otros días de la semana estábamos internos. Entonces yo caí como yo pienso como una crisis, como en una depresión, y yo comencé a pensar que yo iba a morir. Y yo le decía, yo siento, le decía a él solo cuando estábamos en el cuarto, yo siento que yo voy a morir, Julio. Y siempre estaba con esa cantadera, pero yo sí sentía que me iba a morir. Entonces él me regañaba y me llamaba la atención, dice, no estés hablando así, me decía, no hables así, pero yo sentía eso fuerte en mi corazón que iba a morir. Yo caí en esta crisis, creo que porque los jóvenes, como eran tan activos allá en la iglesia, ellos no paraban pie, ellos estaban predicando en las barriadas, ellos estaban siempre haciendo una actividad y otra. Yo también era joven, pero entonces yo no lo podía hacer, estaba embarazada, tenía niños y no lo podía hacer. Entonces yo caí en esta situación y comencé a decirlo de esta manera. Llegó el momento en que tuve que dar a luz. Tuve que ir a dar a luz y eso fue el 8 de octubre que nació Angie de 1977 y fue un parto bien difícil, un parto tan difícil que prácticamente fue un parto como de muerte. Ella venía con su cordón umbilical enredado 3 veces en el cuello. A mí me habían puesto 2 doctores jóvenes y era uno panameño mestizo y otro panameño asiático. Y entonces ellos estaban nerviosos porque yo creo que era como su primer parto. Entonces esos 2 muchachos estaban que no sabían qué hacer conmigo porque yo no podía dar a luz. Pasé horas. Ellos al no saber por qué yo no podía dar a luz, ellos mandan que me inyecten, me pongan una inyección para el dolor, para ayudarme, porque supuestamente ellos pensaban de que yo no podía dar a luz, pero ellos no se habían percatado que la niña venía con el cordón enredado 3 veces en su cuellito. Y en toda esa corredera, mi hermana, que también es enfermera, mi hermana mayor, ella llegó y ella dijo, oye, van a dejar morir a mi hermana. Y se metió rápido, se había vestido de su vestido de enfermera y otra enfermera mayor vino y prácticamente como que empujó a los muchachos porque ellos no tenían mucha práctica. En ese sentido eran nuevos, pues. Entonces, ellas metieron la mano y pudieron quitar el cordón para que la niña no se ahorcara cuando la empujé, porque la inyección fue tan dura. Y después me contaban las enfermeras cuando yo estuve ya en sala, dice, esta es la que gritaba, porque dice que oían mis gritos desde el 4º piso del Santo Tomás, porque a mí me gustaba dar a mis hijos en el Santo Tomás. Yo tenía seguro social, pero no sé por qué esta cosa que yo quería ir al Santo Tomás a dar a luz mis hijos. Entonces me decían, esta es la que gritaba, ese que desde el 4º piso yo oía mi grito hasta abajo. Pero lo tremendo de todo, de ver la mano de Dios, hermanas, es que ahí en la sala de parto había una señora con recursos. También las mujeres también que tenían recursos ya iban a dar a luz ahí. Habían cubículos especiales para ellas, cuartos especiales y doctores especiales. Ellas pagaban todo eso. Y la chica, que era una chica que había pagado sus doctores, ella tenía su pediatra, ella tenía a su doctor, que también era un señor muy reconocido, que todas las mujeres querían que ese doctor la atendiera. Él también era chino panameño. Era muy famoso y esta chica su parto fue lo más feliz, su parto fue de lo mejor. Déjeme tomar un poquito de agua. Y estos doctores tuvieron que venir a atenderme a mí. Cuando vieron que la niña nacía completamente morada, el doctor pediatra la cogió y se la llevó rápido para activarla, para reanimarla y para meterla, para pues ayudarla. Y a mí el otro doctor comenzó a atenderme, obstetra. Y a mí me pusieron varias pintas de sangre porque yo me fui en hemorragias. Yo pasé con algunos, no sé si fue un día completo o cuánto yo pasé acostada, yo no me podía parar, yo estaba completamente mareada en mi cama. Cuando me fueron a visitar, creo que fue Julio a visitarme, cuando me desperté, ya me quitaron todas las agujas, ya yo me podía parar de la cama. Entonces yo comencé a tantear las paredes, porque yo estaba cansada de estar acostada, yo quería respirar, quería ver afuera. Entonces yo comencé a caminar agarrada de la pared así. Entonces las enfermeras dicen, muchacha, ¿cuándo te vas a caer? Pero yo iba agarrada de las paredes hasta que me fui al balcón.
cuando yo fui al balcón a respirar aire fresco, en ese momento que yo me pongo en el balcón, pasa una persona, porque la morgue estaba al lado, pasó una persona grande que llevaban muerta, una persona que había fallecido. Y vino una reflexión de parte de Dios. No les digo que fue una voz, pero sí Dios me habló, no con una voz Gisela, no. Dios me habló y me dijo, comenzó a hacerme reflexionar en mi corazón. Y me preguntó, ¿dónde crees que ha ido esa persona que está ahí, en esa camilla para la morgue? Entonces yo de una vez contesté automáticamente, bueno, si esa persona murió conociendo a Dios, esa persona está en la presencia de Dios porque el Señor lo dice así. Me sabía bien la Biblia. Pero si esa persona murió y no conoció a Dios, la palabra dice que ella va para el fuego eterno. Hay condenación y juicio. Me sabía muy bien la palabra del Señor, pero el Señor me siguió hablando. Me volvió a hacer otra pregunta. ¿Dónde tú crees que van a ir todos los muchachos, los niños que nacieron con el parto de tu hija? Todas estas mujeres que han tenido igual. ¿Qué va a pasar con estos niños? Entonces yo respondí automáticamente, si sus madres son temerosas de Dios, ellas lo van a llevar a que sean temerosos de Dios. Ellos van a amar y van a conocer a Dios. Pero si sus madres no son temerosas de Dios, esos niños van a ser unos niños que van a ser rebeldes y van a estar hasta en la cárcel. Así respondí yo. Y el Señor me puso una visión. Después de todo eso que el Señor me habló, Él me puso una visión. Allí en el balcón yo estaba viendo todo eso. Y yo vi una visión donde había un sol resplandeciente, una casa de madera, donde estaba una cuerda guindando pañales y ropas a un sol esplendoroso, donde la brisa soplaba esa ropa, y yo me quedé viendo esa visión. Y Dios me dijo, puso en mi corazón y me dijo, te voy a dar un ministerio con mujeres y niños. Eso fue en 1977, el 8 de octubre, el día o puede ser unos días después, porque después que yo me paré de la cama, en el mes de octubre. Pero pasó el tiempo, yo salí de ese lugar, nosotros todavía yo no me había graduado del seminario, todavía no podíamos ir a las misiones, pero aproximadamente a los 7 meses de esta experiencia me doy cuenta que los afanes de haber nacido mi niña, los afanes del diario vivir, cocinar, lavar, limpiar la casa, atender familia, me tenían todos mis pensamientos abarcados. Esta parte de la historia yo le pongo amarlo a Él y a su palabra. Amarlo a Él y a su palabra. Esto me tenían los pensamientos abarcados. Yo tenía como hábito, cuando estaba dándole de comer a la bebé, que ese tiempo era Angie, yo ponía el sillón. Yo cogía, pues a veces cuando yo ya siempre le daba pecho a mis hijos, siempre me gustó darle pecho a mis hijos, y yo tenía mi Biblia al lado del sillón y esa era mi rutina. Yo leía la Biblia cuando estaba dándole de comer, ya sea la mamadera o de comer, pues, de mí. Pero me di cuenta de que yo estaba leyendo y yo prácticamente estaba llenando como un compromiso. Y yo me casé en eso. Yo dije, oye, pero si no estoy entendiendo lo que estoy leyendo, comenzaba a pensar en los frijoles, imagínense. En ese momento que estaba leyendo la Biblia, estaba pensando que ahora tengo que poner unos frijoles. Ahora tengo que poner los pañales en la lavadora o la ropa en la lavadora. Ahora tengo que ir a limpiar la casa. Y todo eso estaba pensando mientras estaba leyendo la Biblia. Y cuando me casé en esa, yo dije, yo no estoy entendiendo nada. Y yo digo, espérate aquí, yo no voy a pararme de este sillón, dije yo, hasta que yo no entienda lo que yo estoy leyendo, hasta que yo no entienda esa palabra que me diga, que está aquí en la Biblia, porque no dije ni que Dios, sino que la palabra me está hablando, yo no estoy entendiendo nada, yo no me voy a parar de este lugar. Y sin mentirles, hermanas, yo conté 7 veces para hacer la misma acto del volver a leer, porque se me iba el pensamiento y volvía a leer y se me iba el pensamiento y volvía. 7 veces lo conté. Tuve la curiosidad de contarlo, ¿sí? Y en el momento que yo terminé a la 7ª vez, yo sentí, porque es mi testimonio, los testimonios
son vivencias. Yo sentí que se rompió algo en mi mente. Algo se rompió, de una vez sentí que ¡pac! Se rompió algo yo. Y ahora yo entiendo que era una ligadura que estaba en mí que no me dejaba entender la palabra de Dios. Esta actitud de querer comprender lo que estaba leyendo, sentí que literalmente una ligadura se rompió en mi mente. Algo sucedió en mi mente, escribí yo, que tuve esa experiencia. Y en la Biblia lo dice. Y les voy a leer rapidito, segunda de Corintios 10:5. Miren que la palabra de Dios, ustedes pueden apuntar esos versículos después y leerlos en su intimidad. Pero segunda de Corintios 10:5, miren lo que me pasó. Literalmente me pasó esta porción. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Literalmente yo viví esa porción. Se rompió una ligadura que no me dejaba comprender la palabra del Señor. Y bueno, eso fue una gran lección para mí. Antes, yo también ahí en esa oportunidad, yo aprendí, que esta parte no la escribí, pero acabo de recordar que yo aprendí y sentí de parte de Dios, Él me comenzó a instruir y a sentir la importancia de escribir lo que yo estaba leyendo. Entonces yo confeccioné, a mí me gusta mucho el arte, y yo digo, yo no tengo para comprarme un cuaderno, pensé yo, ¿no? Pero yo tengo muchos cuadernos ahí que mis hijos ya, Giselita y José ya estaban en la Gisela, creo que estaba en primer grado, algo así. José estaba como en tercer grado o un poquito más. Y yo decía, yo he tenido muchos cuadernos que han sobrado, muchas hojas limpias. Entonces yo vine y hice un cuaderno yo misma. Corté esas hojas y hice mi cuaderno con soga, la forré, le puse un paisaje y ahí ese fue mi primer devocional, que todavía lo tengo. Todavía tengo ese cuaderno devocional, donde mis primeras palabras que yo transcribía eran 4 líneas nada más. 4 líneas que yo llenaba en mi estudio bíblico. Pero ya después, al tiempo, y con el correr del tiempo, yo puedo decir cantidad de agendas que tengo de palabras que Dios me ha regalado para leyendo su santa Biblia, su santa palabra. Y después me emocionaba porque después escuchaba a los pastores predicar lo mismo que yo había analizado. Y en la radio yo me quedé que wow, ese hombre también, ese pastor lo está diciendo lo mismo que Dios me está hablando. Para mí fue una gran emoción que el Espíritu Santo me podía hablar en la intimidad. Pero les sigo compartiendo mi historia, voy corriendo contra el reloj. Llegó el año 1979 y antes de que Angie cumpliera su añito, quedé embarazada de mi 4ª hija, de Ruth Noemí. Yo siempre deseé tener mellas. Aquí veo, yo tengo a Leovigilda delante de mí. La tengo allá, aquí delante de mí. Y Leovigilda tiene mellas, Leovi, ¿no? Sí, gemelas. Sí, son parecidas las niñas. Pero yo siempre deseé tener 2 bebés juntos. Qué locura, ¿verdad? Qué locura. Bueno, en cierto sentido se me cumplió el deseo. Yo quedé embarazada, ¿verdad? Quedé embarazada de mi 4ª niña. Eran 2 niñas preciosas. Se llevaban poco tiempo, ya después que nació Ruth. Ángela era pelirroja, porque yo me había enamorado cuando Ángela nació de una niña pelirroja del seminario. Tenía cabello paradito y yo como me enamoré de esa niña, así mismo me salió mi hija pelirroja. Entonces Ruth era pelinegra, era su cabello negrito y sus cabellos enrizados. Cuando Ruth nació, fue el 18 de enero de ese año 79, la etnia judía tenía una celebración que hasta el día de hoy, ese tiempo como que averigüé, pero ellos tenían una celebración y ellos llegaron unas personas investigando de que a qué hora nació tu hija, no sé qué, fue la primera que nació el 18 de enero. Y yo, me están preguntando tantas cosas, ¿cómo se llama tu hija? Pero de repente venían unas damas judías con una cantidad de regalos, de canastilla, pina de baño, canasta llena de ropa. Ustedes no se imaginan la cantidad de cosas que esas señoras me llevaron al hospital. Yo estaba también en el Santo Tomás, porque me gustaba dar a luz a mis hijos en el Santo Tomás. Y entonces,
cuando yo vi todo eso, yo quedé que wow. Éramos como en la sala, creo que éramos de 6 a 8 damas, habían como 4 al lado mío, 3 al lado mío, 4 enfrente de mí. Y yo vi que era tanta cosa, yo me vi movida porque muchas de esas mujeres, esas señoras allá son muchas mujeres humildes. Y ellas se quedaban viendo todos los regalos que me estaban llevando, ellos me estaban llenando de regalos. Y la señora judía, la que era la líder, me dice, cualquier cosa que necesite tu hija, tú nada más pídelo. Tú anda y vas a nuestra oficina y pídanoslos. Pero en realidad yo nunca me vi movida a hacerlo. Nunca me vi movida, nunca hice eso. Pero sí lo que el Señor puso en mi corazón en ese tiempo, compartir con todas las muchachas que estaban ahí. Yo me quedó para darle a todas ellas, cada una le di una cantidad que el Señor me ponía y fue bien bonito. Como les dije, yo, bueno, ya tenía 2 niñas y no había terminado mi seminario, no había terminado mis estudios en el seminario. Y entonces me faltaban 6 meses para terminar mi seminario. Yo estaba en mis últimos 6 meses para concluir en el seminario e irnos a vivir a las misiones o en el campo. Como yo no había podido terminar mis estudios con un título, yo me esforcé para estudiar en el seminario, pero al principio fue bien difícil porque yo tenía que viajar. Imagínense, yo tenía que viajar, mi esposo se quedaba con las niñas, quedaba con 4 niños allá donde estábamos nosotros. Ahora mismo, en ese tiempo ya estábamos hospedados en la iglesia, que era nuestra iglesia madre, que era nuestra iglesia que nos iba a enviar a las misiones, y ellos nos habían cedido porque yo estaba terminando mis estudios y íbamos para el campo. Pero como era tan difícil, yo tenía que ir corriendo para Arraiján. Imagínense, la escuela estaba en Arraiján, yo estaba acá en el Ingenio, en la barriada Domingo Díaz. Yo tenía que hacer ese movimiento de martes a viernes, porque los lunes no había clases, de martes a viernes. Entonces hablamos con el director del seminario y le dijimos, por favor, si me permite estar interna con mis 2 niñas pequeñas, mientras Julio se quedaba con los 2 grandes, porque estaban en la escuelita que estaba cerca, donde estábamos hospedados. Él se quedaba allá y yo me iba para allá. Pero antes de irme para Arraiján, antes de irme para vivir allá en el seminario, quiero adelantar una historia que la tengo un poquito más adelante. Nosotros éramos bien apasionados para hablar del Señor. El Señor había impactado mi vida con uno de los pasajes que el pastor tocó hoy en Ezequiel 18. Habla acerca de compartir la palabra de Dios. Y yo tenía que tomar, antes de estar interna en los últimos 6 meses, yo tenía que tomar el bus Chorrera, Panamá, en ese trayecto. Y yo sentí en mi corazón pararme a hablar de la palabra de Dios. Éramos bien locos, predicamos en los buses. Y entonces yo me paré en el bus de Chorrera y yo le dije al señor del bus, por favor, ¿usted me da permiso para predicar en su bus, para hablar un mensaje en su bus? Yo apenas en ese tiempo tenía como 24 a 25 años. El señor de bus se me quedó mirando y me dice, ¿cómo no? Pero entonces él tenía el volumen todavía alto de la música. Y yo, por favor, ¿puede bajarle el volumen a la música? Y entonces ahí yo,